Derechos constitucionales. Resumen. Los derechos constitucionales. Derechos constitucionales. Resumen. Los derechos constitucionales son considerados como derechos esenciales, mismos que reconoce y protege nuestro máximo ordenamiento, es decir, la constitución política de nuestro país, fundamentales para la libertad, igualdad, así como la dignidad de las personas. Dichos derechos suelen encontrarse plasmados en la Constitución, como lo son los derechos de libertad de expresión, libertad de culto, así como el derecho a un juicio justo, considerados como básicos dentro del sistema político vinculados a la dignidad humana. La dignidad implica el valor absoluto de cada persona. En este valor inherente y absoluto radica la igualdad entre todas las personas humanas. Es decir, somos diferentes pero iguales en dignidad, por ello, toda persona tiene el mismo valor que cualquier otra. La Constitución es nuestra norma fundamental que rige jurídicamente el país, define relaciones entre poderes legislativo, ejecutivo y judicial, derechos y deberes de la ciudadanía, cuenta con 9 títulos con 136 artículos, así como 19 transitorios, contiene derechos fundamentales para el bienestar y dignidad de la persona, incluye derechos humanos, garantías individuales, así como dispositivos para su debida protección. Objetivo: conocer los derechos fundamentales con que cuentan todos los habitantes del país, que están reconocidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1. Derechos fundamentales o de primera generación. 2. Derechos económicos, sociales y culturales o de segunda generación. 3. Derechos a un medio ambiente sano o de tercera generación. Derechos establecidos en la Constitución mexicana. El artículo primero establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. El principio fundamental sobre el cual descansa nuestro sistema jurídico es la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Federal, en cuyo artículo 133 se determina lo siguiente. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se sujetarán a lo previsto en dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados, CP1, 2025. Por tanto, a esta ley suprema se subordinan todas las demás. La Constitución se jerarquiza de tal manera que, aun cuando se interrumpa su observancia por causa de rebelión, no pierde ni su fuerza ni su vigor, puesto que, acorde a lo dispuesto en el artículo 136, una vez restaurado el orden, recuperará su vigencia. En cuanto a la estructura jurídico-política, la mexicana se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 39 de la Constitución Federal, que establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. CP1, 2025. Sintetizando, podemos decir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema y esta establece que el pueblo determina la forma de su gobierno. Entonces, ¿cuál es la forma actual de nuestro gobierno según la propia Constitución? El principio fundamental sobre el cual descansa nuestro sistema jurídico es la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Federal, en cuyo artículo 133 se determina lo siguiente. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se sujetarán a lo previsto en dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados, CP1, 2015. Por tanto, a esta ley suprema se subordinan todas las demás.
La Constitución se jerarquiza de tal manera que, aun cuando se interrumpa su observancia por causa de rebelión, no pierde ni su fuerza ni su vigor, puesto que, acorde a lo dispuesto en el artículo 136, una vez restaurado el orden, recuperará su vigencia. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Este derecho fundamental, reconocido en la Constitución, asegura la protección de la vida desde el inicio, la promoción del bienestar y el desarrollo integral de las personas. Derecho a la igualdad. La Constitución establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derecho a la misma protección y trato, sin distinción por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otro. Libertad de expresión. La Constitución garantiza la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio, sin restricciones ni censura de ningún tipo. Derecho a la educación. El derecho a la educación es reconocido como un derecho fundamental que garantiza el acceso a la educación para todos los ciudadanos. Derecho a la salud. La Constitución establece el derecho de todos los ciudadanos a una protección de la salud y a una atención médica adecuada. Derecho a la vivienda. La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. Derecho al trabajo. La Constitución garantiza el derecho a un trabajo libre, digno, justo y remunerado. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. La Constitución protege la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizando la autonomía de las personas para creer y expresar sus creencias religiosas. Libertad de asociación. La Constitución garantiza la libertad de asociación para todos los ciudadanos, permitiéndoles unirse y formar grupos para perseguir objetivos comunes. Derecho a la libertad de tránsito y residencia. Los ciudadanos mexicanos tienen derecho a viajar libremente por el país y a establecer su residencia donde deseen. Derecho a la propiedad. La Constitución protege el derecho a la propiedad, estableciendo que los bienes de las personas son inviolables y no pueden ser confiscados o requisados sin una causa legalmente justificada. Derecho a la protección de las comunicaciones privadas. La Constitución garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, protegiendo la privacidad de las personas. Debido proceso legal. La Constitución establece el derecho a un juicio justo, con todas las garantías legales, y a la defensa en juicio. Prohibición de la esclavitud y la tortura. La Constitución prohíbe expresamente la esclavitud y la tortura, garantizando la dignidad de las personas. Derecho a la nacionalidad mexicana. La Constitución establece los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana y los derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Derechos de los ciudadanos mexicanos. Los ciudadanos mexicanos tienen derecho a votar, a ser votados, a asociarse, a participar en la vida política, a solicitar a las autoridades, a ejercer la profesión que elijan y a ser nombrados para cualquier empleo público. Protección de los derechos de las personas con discapacidad. La Constitución reconoce el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la plena participación en la vida social de las personas con discapacidad. Protección de los derechos de las mujeres. La Constitución reconoce el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, a la no discriminación por género y a la participación política. Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Constitución reconoce el derecho de los niños a la vida, a la salud, a la educación, a la protección y a la participación. Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Derechos de las comunidades indígenas. La Constitución reconoce los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la autodeterminación, a la cultura, a la tierra y a la lengua. Otros derechos. Derecho a la información. La Constitución garantiza el derecho de acceso a la información pública, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana. Derecho a la libre asociación. La Constitución establece el derecho a la libertad de asociación, permitiendo a los ciudadanos formar organizaciones para perseguir objetivos comunes. Principales leyes que resguardan los derechos en México. La ley fundamental que protege los derechos de las personas es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, existen diversas leyes federales y generales que complementan la protección de derechos, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los derechos humanos de todas las personas en el país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, encargada de vigilar, promover, proteger y defender los derechos humanos en México. Tratados internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Conclusión. Los derechos constitucionales son fundamentales, se encuentran reconocidos, así como protegidos por la Constitución Política de nuestro país, para la libertad, igualdad, así como la dignidad de las personas. Dentro de los sistemas legales, los derechos constitucionales se consideran como derechos humanos esenciales. Dentro de una constitución los mencionados derechos suelen enumerarse en una sección específica, como lo pueden ser la Declaración de Derechos o bien derechos fundamentales. Los ejemplos incluyen la libertad de expresión, libertad de religión, derecho a un juicio justo, derecho a la privacidad, entre otros. Por su parte, el derecho constitucional se encarga de regular el Estado, la división de poderes, sus atribuciones y obligaciones, regula también la relación entre estos, entre poderes y gobernados, tutela derechos de los gobernados en nuestro país México. Respecto a los derechos humanos encontramos que existen diversos criterios de clasificación atendiendo a la naturaleza, origen, contenido, materia. Sin embargo, para efectos pedagógicos se han clasificado en 3 generaciones. En la primera se agrupan los derechos civiles y políticos, en la segunda se incluyen los derechos económicos, sociales y culturales y por último en la tercera generación los derechos ambientales, a grupos que comparten intereses en común. En nuestro país, la ley que se encarga de proteger los derechos de la gente es la Constitución Política. Existen además leyes que complementan la protección de dichos derechos, como lo son la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A nivel internacional, los derechos humanos se encuentran reconocidos mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. A nivel nacional, nuestra Constitución indica que todas las personas cuentan con los derechos humanos que en esta se reconocen. A partir de la reforma del año 2011, los jueces están obligados a interpretar leyes de acuerdo a los derechos humanos constitucionales, así como los tratados internacionales.